usando el Estado para seguir concentrando en sus bolsillos el erario, las riquezas del país, tanto las legales como las ilegales. Por eso han desplegado las políticas que hoy han desplegado. En medio de las elecciones permiten que 2-3 millones de personas queden bajo el arbitrio de una organización mafiosa en Córdoba, en Sucre, en Bolívar. El gobierno colombiano decidió no actuar contra el Clan del Golfo. Permitió que al tendero se le asesinara. Permitió que al mototaxista le quemaran la moto. Permitió que al camionero del pueblo le quemaran el camión. Permitió que asesinaran al que había puesto un afiche. Permitió el terror sobre el departamento de Córdoba, sobre el departamento de Sucre, de Chocó y de Bolívar. ¿Por qué? Alguien diría porque se extraditó al señor alias Otoniel. Pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué no esperó después de las elecciones para que hubiera una tranquilidad ciudadana? Por una sola razón. El señor alias Otoniel quería decir qué generales de la policía, del ejército, qué senadores, qué representantes a la Cámara, qué gobernadores, qué ministros, qué presidentes se habían aliado con él, lo habían mantenido, lo habían fortalecido, habían vivido conjuntamente en sociedad de sus exportaciones de cocaína. Entonces, como sabían que iban a desatar el terror, la zozobra, esperando que a partir del miedo el pueblo cambiara su voto, no actuaron contra el Clan del Golfo, le permitieron su accionar, hicieron un paro. El paro armado no fue de la mafia, el paro armado fue del gobierno, que no quería que se conociera la verdad de Colombia. Le temen a la verdad porque es como el vampiro que se chupa la sangre de la nación. El vampiro no quiere exponerse al sol. El delincuente criminal de la política no quiere que se le conozca la verdad de su artilugio, la verdad de su robo del Estado, la verdad de aliarse con los peores asesinos de la sociedad colombiana. El asesino hoy está en el poder, el ladrón hoy está en el poder, y por eso hay que cambiar el poder si queremos que esta nación pueda vivir, simplemente vivir. Lo que decían los jóvenes en las movilizaciones callejeras hace un año. Oigan, nosotros lo que queremos es simplemente vivir en dignidad, gritaban los jovencitos, las jovencitas. Vivir en dignidad. ¿Cuál fue la respuesta de este gobierno? No fue la que recibió el Clan del Golfo. No hicieron paro, no se sentaron a abrazarse, no se sentaron a dialogar, a diferencia de lo que pasó hace una semana. Hace un año sí hubo SMAT, sí hubo ejército, sí hubo policía a la lata, sí hubo disparos, sí hubo enfrentamiento, solo que los del otro lado no tenían armas, no tenían uniformes, tenían apenas unas cachuchas, eran simplemente nuestros hijos, los hijos del pueblo, los hijos del barrio popular.
terroristas no eran los del Clan del Golfo, los terroristas eran la juventud colombiana. Y dijeron que estaban ligados no sé a qué conspiración. Y el fiscal los persiguió y por decenas los llevó a la cárcel, por miles, casi 4.000 a la cárcel. 4.000 jóvenes de Colombia. ¿A cuántos del clan hoy llegaron a la cárcel? Les dispararon a los ojos. Los enfrentaron apuntándoles directamente al rostro. No hubo diálogo, no hubo conversación, no se atendieron sus demandas y la demanda no era más que vivir una vida digna. Este gobierno decidió, como su mentor, asesinar a la juventud colombiana. Casi 100 jóvenes cayeron en las calles, 100 por las balas oficiales. El mentor ya había asesinado 6.402 de esos mismos jovencitos, solo para que saliera el aplauso popular, solo para que la gente dijese: uy, cómo es que este hombre presidente sí sabe construir la seguridad. Ahora podemos ir todos a nuestra finca. El problema es que la mayoría no teníamos finca. El problema es que la seguridad era matando jovencitos inocentes. El problema es que 6.402 de nuestros hijos e hijas, porque son los hijos del pueblo colombiano, cayeron inocentes bajo balas pagadas por los impuestos de los colombianos. El problema es que no hubo seguridad. El problema es que esta semana que acaba de pasar demostró lo que vivimos en una seguridad mafiosa, una conversión del pueblo en rebaño, una transformación de la democracia en tiranía, un régimen que para robarse el dinero, el bien público, las cosas comunes de la ciudadanía, decidió asesinar, decidió juntar política y crimen, decidió fortalecer un régimen de la corrupción. Y en un régimen de la corrupción, ¿qué democracia ni qué nada? Miren lo que acaba de acontecer. Piden una ley para acabar las garantías electorales, para permitir que se contrate 5 billones de pesos de erario en medio de un inmenso déficit fiscal, para hacer contratos interadministrativos por medio de los cuales la plata de la nación pasa a unos municipios y los municipios con alcaldes amigos de la politiquería se los entrega a los contratistas de la política. Y estos a su vez, plata para comprar votos. 5 billones de pesos para comprar votos. Y se fueron y lograron curules de a 100.000, de a 120.000, de a 130.000 votos, lo que nunca antes casi sucedía. Señoras senadoras que nadie conoce, apenas la mamá. Señores senadores que nunca han abierto la boca en el Senado de la República, alguno con un apellido que se llama Chá. 100.000, 150.000, 200.000 votos. ¿De dónde el pueblo colombiano podría elegir personas que nunca abrieron la boca en el Congreso de la República? Solo para cantar. Solo había un mecanismo. Solo se explica de una manera que se silencia repetidamente en el país. Es que un congresista que nunca habla puede tener 200.000 votos y volverse a reelegir porque compró los votos. Y compró los votos con 2 fuentes de dinero: los del narcotráfico
y los de la corrupción. Se robó el Estado para reelegirse. Así de simple. Ese es el régimen de la corrupción en Colombia. Para eso cambiaron la ley de garantías. Se asustaron de que un movimiento nuevo, encabezado en general por la juventud, por las mujeres, por los luchadores de derechos humanos, por los organizadores del pueblo trabajador, les ganara las mayorías del Congreso de la República. Se asustaron porque el pueblo, a través de sus representantes, pudieran hacer las leyes de Colombia. Es que si el pueblo fuese mayoría en el Congreso de la República y no los compradores de votos, las leyes saldrían diferentes. No habría leyes para privatizar el agua, no habría leyes para privatizar la energía eléctrica y los servicios públicos, no habría leyes para hacer de las cotizaciones de pensión un negocio de los banqueros, sino que el dinero se dedicaría a pagar pensiones. Es que no habría leyes para recortar el crecimiento de los recursos de la educación pública, como desde el gobierno de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe hicieron. Es que el dinero de la educación pública no se dedicaría a salvar banqueros, como hizo Pastrana, o a dedicarlo a comprar tanques y bombas y cañones y tanques de guerra y aviones bombarderos, sino para hacer escuelas y sedes universitarias, como hizo. Es que esas leyes hubieran salido para decirle a Colombia: es más importante una escuela que un cuartel, que es más importante un esfero que un fusil, que es más importante un libro que un tanque de guerra. Leyes que, si el Congreso estuviera en manos del pueblo, hubieran garantizado más igualdad social, no hubieran permitido, por ejemplo, que importásemos el maíz cuando podemos producir el maíz en Colombia, que no hubieran permitido que importásemos tantas camisas y pantalones cuando podemos hacer las camisas y los pantalones en Colombia, que no hubiera permitido que importáramos la mayor parte de nuestra alimentación, cuando la alimentación se puede producir en los campos de Colombia, que no hubiera permitido entonces, si hubiéramos producido los alimentos en Colombia y los insumos agropecuarios, que el precio de los alimentos creciera 26%, cuando el ingreso de los colombianos no llegó a crecer ni el 5%. Es decir, que las leyes de Colombia no hubieran construido lo que hoy hay, el hambre pululando por todos los rincones, las veredas y las ciudades y los barrios populares de nuestra patria. Les asustó eso, obviamente. No quieren un país así, quieren el país del robo y quieren el país de la muerte. Y por eso usaron el erario público para entregárselo a los corruptos, para comprar los votos en las pasadas elecciones del 13 de marzo. Con un grave problema: el pueblo no se deja ya engañar. Con un grave problema: el pueblo ha perdido el miedo. Ni la mentira ni el miedo son ya hoy eficaces para perpetuar el régimen de la corrupción en Colombia. Un pueblo que no se deja atemorizar, está listo, está en el momento adecuado, en la época histórica adecuada para derrocar el régimen de la corrupción en Colombia. Ahora sacan finalmente sus últimas cartas. Desatan la mafia a matar.
sus aliados. Estaban diciendo que es que Bolívar es aliado de los mafiosos y que Petro también, cuando los pusimos presos a ellos por estar al lado de los mafiosos. Estaban diciendo que nosotros somos los que hacemos el fraude cuando jamás hemos nombrado una mayoría en el Consejo Electoral o tenido alguna vez un registrador, ni siquiera municipal, en todo el territorio nacional. Ya van ellos preparando las condiciones, paniqueados, porque se han dado cuenta que el pueblo colombiano no se está dejando engañar, que el pueblo colombiano no se está dejando atemorizar. Ya la procuradora, la misma que siendo ministra de Justicia dejó que asesinaran 26 presos en La Modelo, literalmente fusilados, una masacre en el centro mismo de la capital de la República, de la ciudad de Bogotá. ¿Qué ministro de Justicia decente en cualquier país del mundo permite que se ocurra, que se construya, que pase una masacre en el centro mismo de la capital de la República? Ella misma, que es responsable por omisión de la masacre, la nombra el presidente procuradora. ¿Y qué hace como procuradora? Rompe la Constitución, rompe la ley, burla el voto popular de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, y desacatando la sentencia que es obligatoria para Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que explícitamente dice que un funcionario que no sea juez penal no le puede conculcar los derechos políticos, que son derechos fundamentales, ni a la ciudadanía, porque tiene el derecho de elegir, ni al elegido. Decide sacar de la alcaldía de Medellín al alcalde. ¡Sí, señor! ¡Corrupción! Choca de frente, no le interesa a la misma directora del Ministerio Público desacatar un fallo judicial, ella que fue magistrada del Poder Judicial. Ha llegado al último nivel el pánico de la oligarquía colombiana. Ha llegado al último nivel el pánico de quienes dirigen el régimen de corrupción en Colombia. Han llegado al último nivel del desespero. En ese desespero nos corresponde cuidar. En ese desespero no debemos echar atrás. En ese desespero de ellos, lo que debe crecer es la certeza del pueblo. En ese desespero del régimen de corrupción, lo que debe crecer es la voluntad popular definitiva para cambiar la historia de Colombia. En ese desespero de quienes han manejado durante décadas y siglos esta sociedad, este Estado, sin conducirla a una sociedad de la prosperidad, a una sociedad del conocimiento, lo que tiene que crecer es la decisión popular de mandarlos a la casa, de decirles: Duque, chao. ¡Duque, chao, chao, chao! Politiqueros de chao. Régimen corrupto. Aquí se queda el pueblo y el gobierno, el pueblo gobernante que quiere realmente cambiar la historia de Colombia en beneficio de sus hijos, de sus hijas, de la dignidad de la vida. Este 29M, 29M, M29, vamos a lograr el triunfo popular que en 2 siglos no hemos obtenido. Yo creo
Y quiero que seamos conscientes de este momento de la historia, de este momento que estamos viviendo. Jamás una generación de jóvenes como la actual había tenido la oportunidad de estar tan cerca de cambiar la historia. No la hizo la mía. Sí, lo intentamos, pero no pudimos. No la hizo la de nuestros padres. Lo intentaron y no pudieron. No la hizo la de nuestros bisabuelos. Quizás la última que hizo una transformación de la historia era de esos muchachos y algunas muchachas que estudiaron en los colegios públicos del Pinillos allá en Monpós y del Rosario aquí en Bogotá, que decidieron crear una república, que decidieron crear una patria soberana, que se atrevieron a pronunciar la palabra democracia. Quizás si este pueblo es liberal, aunque se perdió un tanto el sentimiento liberal, quizás en Fusagasugá, que era una plaza roja, que ayudó hace bastantes años, en el siglo XIX, a que ese liberalismo juvenil en ese momento acabara con la esclavitud en Colombia. Allá desde esos cambios en donde dijimos somos libres, gritamos la palabra libertad y abajo el mal gobierno, hace 2 siglos y medio. Desde ese momento en donde una generación decidió acabar la esclavitud, además de gritar independencia, nunca más volvió a producirse un cambio en la historia de Colombia. Todo el que lo intentó fue asesinado. Lo intentó Rafael Uribe con su bandera roja y fue asesinado a machetazos a escasos metros del Senado de la República, donde era el único senador liberal, porque no le permitían a ese liberalismo libertario, disculpen la redundancia, cambiar la historia de Colombia. Y después gracias, sí, baje la sombrilla. Gracias. Compañero presidente Alfonso López Pumarejo, que propuso la reforma agraria, que desde aquí en el mundo cafetero que en ese entonces existía, ayudó a organizar el campesinado hasta el Sumapaz, las ligas campesinas, la reivindicación del campesinado por la tierra, la posibilidad que los y las trabajadoras se pudieran organizar, la posibilidad de que hubiera un pacto entre los obreros y los empresarios para industrializar a Colombia. En su último año de gobierno llegó un general y le puso el kepis en el escritorio y él se asustó y se fue. Y se acabó la revolución en marcha. El que intentó recuperarla lo asesinaron. Jorge Eliezer Gaitán. Y desde entonces somos víctimas y víctimas y víctimas y violencia y violencia y violencia. Nunca más el pueblo pudo tocar las posibilidades de gobernarse a sí mismo. Pasó el siglo, pasó el segundo siglo quizás, y 40 familias han heredado el poder en Colombia para beneficio de ellas mismas y no del pueblo. Solo hasta hoy, esta juventud de hoy puede cambiar la historia. Esa es la importancia del momento que estamos viviendo. Esta juventud de hoy, si convence a su papá, si convence a su mamá, si seduce su barrio, si seduce a su familia y le dice no hay que temer, hay que cambiar, a lo que hay que tenerle miedo es a no cambiar el país, porque si no lo cambiamos
nos estrellamos, nos caemos en el abismo, ya nos estamos cayendo en el abismo. La posibilidad de Colombia es cambiar. Es el cambio lo que podemos producir sin necesidad de disparar un solo tiro, de tener una sola arma, un solo fusil, sin necesidad de palabras, de odio, sin necesidad de enfrentarnos, simplemente llegando tranquilamente a la urna, con un esfero, llegando en familia, con alegría, bailando si se puede, cantando, alegres, porque es un día de alegría en donde nos vamos a quitar el clavo, en donde nos vamos a quitar una espinita. Es el día en que podemos derrotar el régimen de la corrupción de Colombia, el día 29M, bien 29, en donde podemos cambiar la historia de Colombia. Que en Fusagasugá ese día, alguien podría preguntarse, y entonces ese cambio ¿hacia dónde? Y eso aquí en Fusagasugá, ¿qué nos puede cambiar la vida? ¿Qué nos puede cambiar la vida en el Sumapaz? ¿Qué nos puede cambiar la vida en Cundinamarca y en el centro de Colombia? Y yo les diría, el cambio que decimos, el cambio por la vida, tiene unas implicaciones y no es un cambio en la vida cotidiana de la gente. Es que el Sumapaz puede volver poderosamente a cultivar alimentos. Es que el Estado, el gobierno, puede ayudar a la mujer campesina a ser dueña de la tierra, a ser cuidadora del proceso de alimentar a toda la sociedad colombiana. Es que Fusagasugá puede ser un gran centro de la agroindustria, a puertas de Bogotá, el gran mercado de consumo. Es que si el campesinado y el pequeño y mediano agricultor, ojalá mujer, puede ser dueña de la tierra, puede cultivar alimentos, puede ser dueña de la agroindustria, de la producción alimenticia, podemos volver a hablar en las tierras planas, en los valles, de distritos de riego, podemos volver a ver reverdecer el campo. Entonces nuestro campesinado no cultivará hoja de coca, entonces nuestro campesinado no se articulará a las organizaciones multicrimen que lo avasallan, lo masacran, lo asesinan todos los días. Entonces nuestro campesinado y nuestra producción agraria podrá volverse más poderosa. Entonces la familia campesina con orgullo podrá ver cómo su hija se vuelve médica, cómo su hijo se puede volver general. Un mundo agrario del cual Fusagasugá fue capital, porque esta ciudad, la capital real del Sumapaz, cuánta historia no tiene el Sumapaz para contarle a la sociedad colombiana. Si es que aquí persiguieron, si es que aquí iban eliminando a los liberales en un gobierno del fascismo, si es que aquí hubo resistencia, si es que aquí hubo organización campesina, si es que aquí la guerra nos inundó y nos terminó masacrando a todos como víctimas del conflicto, si es que aquí al final las posibilidades para la juventud se fueron evaporando, si es que nos fuimos quedando de pronto nostálgicos, pensando en las grandezas del pasado, en la gran caficultura que desapareció casi, en la gran posibilidad de la agroindustria cafetera que nunca se pudo producir. ¿Cuántos jóvenes del Sumapaz hoy pueden estudiar en una universidad? ¿Qué porcentaje de la juventud del Sumapaz puede acceder a la educación superior? ¿Cuándo han visto ustedes
ustedes me gustaría saberlo, lo he preguntado en muchísimos pueblos de Colombia. ¡Viva la universidad! Les preguntaría, ¿ustedes conocen de algún viejo campesino cafetero que se haya pensionado? ¡La Furí! Lo busco, a ver si la prensa me ayuda. Tiene que haber alguno en algún lugar. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, aquí en esta capital que fue con Biotá y Pucallpa y otras capitales de la caficultura colombiana hace tiempo? ¿Cómo es posible que ese campesinado del café, esos pequeños y medianos productores que había del café, que le dieron tantos miles de millones de dólares al año a Colombia, al año, sobre los cuales se fundó la flota mercante gran colombiana, el Banco Cafetero, no sé qué, Café Salud, se fundó el Parlamento de Colombia, se fundó lo poco de industria que pudimos hacer en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá, las confecciones, se fundó el mercado interno de Colombia, se fundó la patria durante un siglo. Ese campesinado que hizo la patria colombiana durante un siglo, que nos hizo conocer en el mundo. Todavía hay ecos de eso, menos mal, que no nos conocían por cocaína, sino por café. Esos que llegaron con su equipo de ciclismo a ser campeones del mundo en muchas de las vueltas, ese mundo del café que tanto le entregó a Colombia, cuyos protagonistas, hombres y mujeres hoy viejos, quizás deambulan en estos parques, en muchos parques de Colombia, nostálgicos del pasado, tristes en las sillas abandonadas, solitarios en muchos pueblos donde la juventud ya se ha ido, tan viejo el pueblo como el viejo humano, quizás alcoholizados en muchos de los municipios, quizás llenos de tristeza, quizás muriendo solos como la señora que salió muerta en fotos en una plaza de mercado, muriendo sin amor, quizás abandonados por la familia que considera que ya es una carga porque no reporta. En ese mundo triste, los cafeteros van muriendo. Va muriendo una parte de la historia de Colombia. No hay uno que haya recibido siquiera una pensión. ¿Dónde se fueron los miles de millones de dólares que hoy no retornan para darle una pensión al viejo? Se volvieron negocios, hubo multimillonarios, se eligieron presidentes de la república, se eligieron senadores con el billete de los cafeteros productores, se enriquecieron, se volvieron mafiosos y cocaineros, se robaron el Estado, pero nunca se les ocurrió que a ese campesinado cafetero había que devolverle, ya viejo, parte de su esfuerzo patrio, entregarle una pensión. Pues yo digo que el cambio consiste en eso. Que el cambio consiste en que el Estado sea capaz de darle una pensión al viejo y a la vieja. Que se puede hacer. Yo he hecho las cuentas. No son difíciles, no se necesita una gran matemática. Hay 3 millones de viejos y de viejas, muchos de ellos en el campo, muchos de ellos fueron cafeteros. 3 millones abandonados sin nada. A algunos les entregan 80,000 pesos mensuales. ¿Quién vive con 80,000 pesos mensuales? Con 80,000 pesos mensuales entro a la tienda de la esquina y no me da ni para 3 calados. Y eso es lo que le entregan al viejo a una parte. ¿A dónde se va la plata de las pensiones? De los cotizantes. A los bancos, al fondo privado
de pensiones con el cual Luis Carlos Sarmiento se compra las acciones de Ecopetrol, se mete con Odebrecht a hacer la Ruta del Sol 2 o hace el puente de Chirajara o se compra un pedazo de la empresa de energía Bogotá que era pública y ya no tanto. Y él pone los representantes y usa el dinero que no es de él, el de los cotizantes, y al mismo tiempo el viejo y la vieja sin pensión van muriendo tristes en los parques y en las plazas de la ciudad. Eso se llama injusticia. Es por eso que no podemos encontrar la paz. La paz al final no es un tema de un tratado entre grupos armados. La paz es un tratado entre la sociedad. La plata que se destina por parte de la juventud trabajadora a cotizar debería ir a pagar pensiones. Cuando ellos sean viejos, los jóvenes de esa época le ayudarán a pagar su pensión. Podremos garantizar la pensión. Un país en paz es un país donde un viejo y una vieja tengan para un plato de sopa, tengan un colchón, tengan amor en su familia. Porque no es lo mismo el viejo cuando entra con el bolsillo desocupado y el estómago vacío que el viejo que llega con el mercado a ayudar a su propia familia. Allí se rodea del afecto, del amor. Al final el cambio consiste en construir una política del amor. Una política del amor es la que permite que ese joven del barrio popular, al cual le dispararon directamente en el rostro por pedir una vivienda digna, tenga el acceso a una vida digna, tenga el acceso a una universidad, porque nuestra juventud no puede estudiar lo que se le dé la gana en cualquier parte del país, porque nuestra juventud no puede acceder a la ciencia, si es que la ciencia es necesaria para que nuestra agricultura sea más agricultura, para que nuestra industria florezca, para que tengamos turismo, para que haya prosperidad, porque nuestra juventud no puede acceder al arte y a la cultura, la sensibilidad, el corazón y las ciencias del cerebro. ¿Acaso es que seremos más pobres? ¿Acaso es que nuestra sociedad será peor? ¿Acaso es que Colombia retrocederá si nuestra juventud toda pueda acceder a un sistema de educación pública, gratuito y de calidad en Colombia? ¡Sí, señor! Claro que vale un billete, pero es preferible invertir ese billete en sedes universitarias, en pagar un profesorado capaz, que en comprar aviones de guerra, que en comprar bombas, que en llenarnos en fusiles, porque esos fusiles al final, sea el dueño que sea del fusil, siempre terminará disparando contra su propio pueblo. En una universidad, en una sede, no habrá disparos. Pero si gastamos la plata pública en cañones, en tanques, en bombas, tengan la seguridad que lo que cosecharemos no es prosperidad, es muerte. En eso consiste el cambio. El cambio consiste en que Fusagasugá se llene de sedes universitarias. Que las sedes universitarias montaña arriba, hacia el páramo, van a llegar allá hasta Cabrera, en el límite de Cundinamarca. Consiste en que toda esta juventud campesina que hay en el Sumapaz y la urbana que hay en Fusagasugá puedan acceder a la ciencia, puedan acceder al arte, a la cultura, que el internet llegue y no se lo abudinen. Que la educación y el arte lleguen y no se lo prohíban a la juventud. Una juventud que aprenda de medicina, que aprenda de poesía, que aprenda de la física y de la química, creen ustedes que será una juventud que se arrodilla al mafioso o que prefiere cargarse un fusil en la espalda e irse por las montañas.
será una juventud con oportunidades y Fusagasugá puede ser el centro en el Sumapaz de este cambio en la educación pública, del cambio en la salud, del que no hemos hablado, del cambio en el régimen pensional, de la posibilidad de tener conectividad y energías limpias, de la posibilidad de respetar el agua. Ya quieren hacer del río Sumapaz una especie de lecho para la minería y para la generación de embalses sin pensar en el campesino. No debemos, ¿acaso esta región no debe su existencia al río Sumapaz? ¿Acaso no necesitamos reequilibrarnos con la naturaleza? Pensar en que es posible la actividad económica humana sin destruir el mundo de la naturaleza, sin destruir el agua. Cuando estamos proponiendo que salgamos de esta economía fósil, sucia, de carbón, de petróleo, de cocaína, que nos está matando, que no es sostenible, que puede matar a la humanidad a través de la crisis climática, y nos ordenemos alrededor del agua, liberemos los espacios del agua y construyamos una economía de producción alrededor de la agricultura, la industria y el turismo, con una base fundamental en el conocimiento, en la conectividad, en las energías limpias. No estamos haciendo un discurso de promesas, de retórica populista o engañosa. Estamos proponiendo una visión del país, otra manera de entender a Colombia. Una Colombia donde sean posibles los derechos fundamentales para toda la sociedad. Una Colombia donde se puedan financiar esos derechos, la educación, la salud, la pensión, con calidad, porque hay una economía productiva que puede prosperar y financiarnos. No es a través de sacar venenos de la tierra o exportar venenos como vamos a prosperar. Prosperamos a partir del trabajo. El padre de la riqueza es el trabajo y la madre es la naturaleza. Si somos capaces de replantear nuestra economía, de esa depredadora de extraer lo que Dios puso debajo del suelo, pero no el ser humano, a una en donde el ser humano sea el protagonista central a través de su cerebro y su fuerza muscular, de la agricultura, de la industria, del turismo, podemos financiar los derechos, podemos construir una sociedad de derechos más justa, podemos construir una sociedad del conocimiento, podemos construir una sociedad en paz. No se harán 4 años, algunas cosas sí. Permítanos sembrar los pilares de esa transición, sembrar los pilares de ese cambio. No es la violencia, es la paz. No es la guerra, es la educación. No es el petróleo y la cocaína, es el trabajo sobre el surco bajo el sol y la transformación de los productos en la industria. No es una oligarquía minoritaria gobernando a Colombia, es una democracia multicolor donde la sociedad colombiana se gobierne a sí misma con soberanía, con sabiduría seguramente en la medida en que el intelecto general de la sociedad pueda crecer. Es un país en paz y digno como la mayoría de las naciones lo son. No un país que se autodestruya matándose a sí mismo. No es una sociedad de la muerte. No es un país de cementerios. No es un país de fosas comunes. No es un régimen de corrupción el que merece Colombia. Colombia merece una sociedad en paz. Tenemos una explosión de vitalidad natural que no se puede ver casi en ningún otro lugar del planeta. Una explosión de la naturaleza, una explosión de la vida que bien merece tener una sociedad rica que la pueda gestionar,
que la pueda dirigir, que la pueda conservar. Una sociedad humana que pueda convivir en paz, que pueda ser dueña de su destino. Una democracia. La explosión natural que tenemos, la inmensa biodiversidad, el hecho de ser potencia, la segunda del mundo, de la riqueza natural de las aguas, se acompasa, se puede acompañar de una sociedad que pueda ser democrática y justa, que pueda vivir en paz. Ese es el cambio por la vida que proponemos. Es la vida el eje rector del cambio que les estamos proponiendo. No es un cambio para devolvernos, no es un cambio para ir a la derecha o voltear hacia la izquierda. Es un cambio para ir hacia adelante, hacia donde está la vida, hacia donde corren los torrentes del agua y los torrentes populares. Es un cambio que necesita Colombia, un cambio por la vida, para lo cual le solicitamos a todo el pueblo de Fusagasugá que nos acompañe, que sea como antaño en las viejas luchas liberales, en las viejas luchas democráticas, en la lucha por la constituyente del 91, que aquí vine a pedir su voto en esta misma plaza, que nos acompaña ahora en esta segunda oportunidad que tenemos. No es como dice Gabriel García Márquez en el libro, que las generaciones de 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad bajo los cielos. No, llevamos 5 siglos de soledad. Y las generaciones de 500 años de soledad sí tienen una segunda oportunidad bajo los cielos. Este 29 de marzo es nuestra segunda oportunidad. No la dejemos escapar. Con tranquilidad. 29 de mayo. No la dejemos escapar. Que no se nos escape entre los dedos. Que el engaño no tenga